Días y gracias por acompañarnos. Estamos ya en la segunda semana de la normalidad, o de la nueva normalidad, como se ha venido llamando, tras la finalización del estado de alarma. La situación epidemiológica en Castilla-La Mancha es esperanzadora, sigue siendo adecuada para los momentos en los que estamos viviendo. En torno al 92-95% de los casos que descubrimos como positivos lo hacen las enfermeras de atención primaria, las enfermeras de vigilancia epidemiológica, junto con los servicios de epidemiología. Este es, como vengo diciendo, el gran cambio. Gracias a la inversión en estos recursos humanos y gracias a su trabajo, se puede decir que el diagnóstico precoz en Castilla-La Mancha está funcionando bien. Este 92-95% que ahora descubrimos in situ, en el momento donde se produce, nos permite aislar en el momento, tratar en el momento y diagnosticar en el momento, lo cual es mucho mejor para el tratamiento ante el virus. ¿Qué nos pasaba hasta aquí, hasta el 11 de mayo, que empezó esta manera de trabajar? Pues que la mayoría de personas que diagnosticábamos lo hacíamos a demanda. Ellos nos visitaban en nuestros centros, habitualmente hospitalarios, y allí les hacíamos las pruebas y diagnosticábamos de COVID-19. Ahora no es así, ahora es in situ, en su domicilio, en los centros de salud, en los consultorios, donde ese 92-95% se diagnostica. Es decir, que a los hospitales nos llega apenas un 5% de personas que les vamos a diagnosticar. Ese es el motivo por el que tenemos pocos ingresos, que cada día ingresa muy poca gente. Ese es el motivo de la bajada de actividad para COVID en los centros hospitalarios. De los 1.800 confirmados, más o menos, me parece que son uno o dos menos de 1.800 confirmados, desde el 11 de mayo, de los casos confirmados, 1.650, algo más de 1.650, se han diagnosticado, como digo, en atención primaria epidemiología. Es ese 92-95%. En estas últimas 24 horas tenemos 23 casos que se han comunicado al Ministerio, nuevos, y de ellos, y tenemos también como dato 46 pacientes hospitalizados. 23 casos nuevos y 46 pacientes hospitalizados. De estos 46 pacientes hospitalizados, 10 están en las UCIs. Ya son muy pocos con respecto a lo que tuvimos, a los casi 500 personas hospitalizadas en UCIs. Miren, si hago una comparación del 1 de marzo, porque estamos a principios de un mes, del mes de julio, el 1 de marzo en Castilla-La Mancha se diagnosticó el primer caso. El 1 de abril ya teníamos 3.184 hospitalizados. Llegamos a casi los 4.000. El 1 de abril teníamos más de 3.000 hospitalizados. El 1 de mayo teníamos 713. El 1 de junio, 130. Y el 1 de julio, hace ahora apenas unas horas, 56. Hoy son 46, 10 menos. Por lo tanto, ha disminuido claramente el número de hospitalizados y tiene que ver con esa manera de diagnosticar, esa manera de hacer diagnóstico precoz de los casos. Se han hecho ya más de 310.000 pruebas en total, entre test rápidos y PCRs, y solo PCR se han hecho más de 147.000, 147.703. Pero me quiero seguir significando la fecha después del 11 de mayo porque es muy interesante. De esas 147.000, más de 147.000 PCRs que llevamos hechas a lo largo de toda la pandemia, 85.000 se han hecho desde el 11 de mayo. Quiere decirse que nuestro grueso de diagnóstico precoz, además de hacer mucha PCR, se está haciendo desde el 11 de mayo para acá en ese diagnóstico precoz que está siendo determinante para el seguimiento de la pandemia. Tenemos como incidencia acumulada, que saben que es el número de casos diagnosticados por cada 100.000 habitantes, tenemos en España 8,5 de incidencia acumulada en los últimos 14 días, que es como mide el Ministerio, últimos 14, últimos 7. En los últimos 14 días la incidencia acumulada en España es de 8,5. Eso quiere decir 8,5 casos diagnosticados por 100.000 habitantes. En Castilla-La Mancha
Tenemos 9, un poquito por encima de la media nacional. En Castilla y León tienen 10, Aragón 35,5, Cataluña 16, Madrid 13,13, Navarra 16,8. Quiere decirse que nos acercamos a la media en Castilla-La Mancha y nos alejamos de las cifras de otras comunidades que en este momento tienen mayor incidencia acumulada, es decir, tienen más casos por cada 100.000 habitantes. Eso es lo que hablo de datos esperanzadores, que cada vez tenemos menos incidencia acumulada, que cada vez hospitalizamos menos, que cada vez tenemos menos pacientes en las UCIs. En los últimos 15 días, en Castilla-La Mancha solo hemos hospitalizado a una persona en la UCI por COVID. Solo una persona en los últimos 15 días. Y si hablamos de fallecidos, en los últimos 15 días en Castilla-La Mancha ha habido 29 fallecidos en los últimos 15 días. Si comparamos esos últimos 15 días con los mismos días del mes anterior, es decir, hace un mes justo, en los mismos 15 días, pero del mes anterior, fallecieron 79, 50 más que estos últimos 15 días. Claramente la curva es descendente en todos los parámetros, en casos, en hospitalizados, en UCIs, en fallecidos. El INE, que ha publicado recientemente, creo que fue el día de ayer, ha publicado la estadística de fallecidos, habla de la semana 25, que es ahora, en junio, habla de la semana 25, y en Castilla-La Mancha, en toda España también, pero en Castilla-La Mancha es claro los fallecimientos que ya están por debajo de cualquiera de los últimos 5 años. En las últimas semanas, concretamente habla de la semana 25, el estudio del INE, del Instituto Nacional de Estadística, los fallecimientos que se han producido en Castilla-La Mancha son mucho menores en número, que lo fueron desde el año 2016 a ahora. Siempre en junio han fallecido, de media, el mes de esa semana 25, han fallecido 350 personas aproximadamente en Castilla-La Mancha, en esos años. En este año de COVID, en ese mismo rango de fechas, son 260, 100 menos, 90 menos, concretamente, que años anteriores. El INE ha hecho una comparación desde el año 2016 al año 2020. Y es ahora, eso quiere decirse que las personas más vulnerables, las personas que estaban con su salud más afectada o que tenían más deficiente su salud, han fallecido en marzo y abril principalmente. Si nos preocupamos de ver la curva, no sé si podemos ver la curva, sí, está ahí. Si nos preocupamos de ver la curva del INE, que es esa, ven que marzo y abril es absolutamente desmesurada y que ahora ya estamos por debajo de los años anteriores. Es la línea roja, que estamos por debajo de los años anteriores en cuanto a los fallecimientos en estas últimas semanas. Bueno, son datos que yo creo que son esperanzadores, como decía, que nos permiten estar haciendo una normalidad en estas 2 semanas que llevamos, bueno, semana y media que llevamos, pues lo más adecuada posible a lo que esperábamos. Bien, es verdad que aunque son cifras mucho mejores, todavía nos queda el dolor y lo mal que lo han pasado todas las personas, lo hemos pasado todas las personas que vivimos, bueno, en Castilla-La Mancha, en toda España, y aprovecho el momento para transmitir las condolencias del Gobierno a las personas, a las familias de los fallecidos. Esta normalidad ahora nos va permitiendo generar ya más actividad en nuestros centros hospitalarios. Estamos en una media del 63% de actividad en toda la extensión de los centros hospitalarios, tanto en actividad quirúrgica, consultas como pruebas, en una media, y también en atención primaria, que ya las presencias empiezan a ser mayores, a pesar de que prima la atención telefónica, sobre todo en la revisión y los resultados. Hemos puesto ya en marcha las tres programas de detección precoz, mama, colon y cervix, que saben que tuvimos que suspenderlos con motivo del COVID. Ya están puestos los 3 en marcha desde el 4 o 5 de junio. Y también hemos, como he dicho recientemente, y el presidente también, en esta vuelta a la normalidad, hemos querido abastecernos ya de las vacunas más importantes de cara a la campaña otoño-invierno, que son la de la gripe y la del neumococo, que este año le hemos dado una importancia especial a ambas. En gripe hemos adquirido el 25% más de dosis, lo que supone 420.000 dosis para este año, y en neumococo hemos multiplicado por 10 las que compramos el año anterior. El año anterior, entre gripe y neumococo, invertimos 1.800.000 euros. Este año 2020
para la misma campaña otoño-invierno, vamos a invertir 11.302.000 euros, es decir, 9,5 millones más de inversión en vacunas para atender a aquellas personas que consideramos más de riesgo en las infecciones respiratorias. Es muy importante que no se acumulen infecciones COVID, infecciones por neumococo, neumonías o gripe en la campaña que vamos a emprender en otoño-invierno, y vamos a potenciar mucho queriendo alcanzar el máximo nivel de cobertura vacunal. Por eso la inversión de más de 9,5 millones este año sobre el año anterior. Hoy, además, hablando de normalidad, se han publicado las modificaciones del Decreto 24/2020, que es el decreto de la normalidad después de haber superado la fase 3, de 19 de junio. Había una serie de errores que hemos tenido que modificar y también hemos incrementado algunas cuestiones. Los cambios o las modificaciones más importantes que hoy se han publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, pues saben que no vamos a tener aforo limitado para los comercios, da igual el tamaño del comercio, solo limitamos el aforo en los centros comerciales en las zonas comunes, al 75%, pero dentro de los comercios no hay aforo limitado. Sí es importantísimo las medidas de higiene y prevención. Se abren parques y jardines en todos los sentidos, aquellos que tengan competencia municipal, evidentemente también con las medidas preventivas importantes de la distancia, de la mascarilla, de la higiene de manos, etcétera, etcétera, de la ocupación de espacios guardando ese 1,5 metros que es importante. Los locales de ocio nocturno pueden abrir sus terrazas. Si son en el interior, tendrán que tener en cuenta el aforo máximo de 75%, y si es en el exterior, si es en la vía pública, no tendrán límite de aforo. En el transporte, los vehículos privados podrán ocupar todos sus asientos, saben que hasta 9 asientos, y si son convivientes, si son de la misma familia, no tienen por qué usar mascarilla. Y en los vehículos públicos, por ejemplo, los autobuses, se pueden ocupar el 100% de los asientos. En nuestro caso no comentamos el tema del metro, porque no tenemos metro en ninguna provincia de Castilla-La Mancha, pero si hubiese metro se puede ir hasta el 75% de pies. Los congresos y conferencias se pueden ya iniciar con un aforo máximo del 75%. Importante para el momento que viene, la ocupación de las casas rurales de alquiler completo y viviendas de uso turístico sin límite de aforo. Creo que afrontamos un verano de ocio y vacaciones posiblemente con más carácter nacional que nunca. Queremos que esto en Castilla-La Mancha tenga un interés especial y hemos querido no limitar el aforo en ninguna casa rural, tanto si se alquila de manera completa como si es para otro tipo de turismo. Por lo tanto, ayudaremos a potenciar el turismo de interior en nuestra región, tan rico y con tan buenos lugares para ello. Se actualizan las normas de juego, teniendo en cuenta principalmente el aforo al 75% y las medidas preventivas, están también desarrolladas en el decreto, y toda la normativa sobre el transporte, como decía, que no aparecía en el decreto anterior y lo hemos modificado para que aparezca en esta modificación del decreto de 24/20. Estas son las principales modificaciones, las pueden encontrar en nuestra página web y también, en el propio decreto dentro del Diario Oficial de Castilla-La Mancha. No quiero terminar sin aludir a las principales recomendaciones, como siempre hacemos. Ahora más que nunca es importante, muy importante, ahora más que nunca, el uso de las medidas preventivas. Por favor, la distancia de 1,5 metros, el uso de mascarillas si no se puede estar a esa distancia. Si es en interior, incluso cuando tengamos dudas sobre la distancia, uso de mascarilla siempre. Lavado de manos, cuidado de ropas, cuidado de enseres y utensilios que utilizamos a menudo, ordenador, teléfono, ratón, manivelas de las puertas, utilizar la solución hidroalcohólica cuando no se puedan lavar las manos. En definitiva, ahora tenemos que seguir demostrando, más que nunca, porque ha habido una responsabilidad muy importante en Castilla-La Mancha, por eso nuestra incidencia acumulada se parece a la media nacional y se aleja de otras comunidades que tuvieron menos casos en los meses de marzo y abril y que ahora nos superan en incidencia acumulada, porque yo creo que Castilla-La Mancha ha demostrado mucha responsabilidad, mucho civismo en el cumplimiento de las normas. Así queremos que siga siendo, a eso apelamos y eso va a ser quizás el mejor tratamiento hasta que tengamos la vacuna para poder adquirirla.
Así que invito a que se sigan cumpliendo las normas como hasta aquí y con la misma responsabilidad. Por mi parte, nada más y contesto a las preguntas que tengan ustedes. Sí, para nosotros es tremendamente importante, por eso el hecho de la compra de más del 25% más de vacunas y con una característica muy interesante que no he comentado, porque lo hice el otro día, es en este año compramos, la vacuna que hemos comprado es la tetravalente, es la vacuna del mercado que más espectro atiende. Tiene 2 cepas para A y 2 cepas para B. Esto es la primera vez que en Castilla-La Mancha vamos a tener la tetravalente. Se han incorporado también otras comunidades autónomas. Por lo tanto, este año invertimos más porque vamos a comprar más, el 25% más, y porque es una vacuna mucho más cara que fue la trivalente que compramos hasta el año pasado. Es importantísimo no acumular infecciones en la etapa otoño-invierno y por eso la gripe y por eso también el neumococo. El neumococo produce neumonías en personas mayores o muy vulnerables que vamos a atender con la insistencia de la vacunación a este tipo de personas, tanto de gripe como de neumococo, y hemos multiplicado por 10 la compra de vacuna de neumococo. Buenos días. ¿Ha dado los datos de las últimas 24 horas? ¿O se te ha escapado o no ha habido ningún fallecido? Sí, si no lo he dado, sí. Hubo 3 fallecidos, 4 fallecidos. No lo tengo aquí a mano. 4 fallecidos ayer, sí. Eran 3 en Albacete y 1 en Toledo. 3 en Albacete y 1 en Toledo, ayer. Bueno, en las últimas 24 horas. Ahora estamos recogiendo la de las siguientes, que enviaremos al Ministerio entre las 12 y las 3 de la tarde y que lo hacemos público por la tarde. El lunes salió, creo que fue el lunes o el martes, el rebrote de Tarazona de la Mancha, 4 personas, y ahí ya hablamos del rebrote. ¿A partir de cuántas personas o qué condiciones se dan para que hablemos de un rebrote? Bien, si me permite la consideración, bueno, es más que nada lingüística, pero no, rebrote no es la palabra, hay que utilizar la palabra brote, porque rebrote no es una palabra epidemiológicamente, aunque sí se ha dicho en televisión, incluso yo creo que hasta el propio Ministerio lo ha utilizado. Hablamos de brotes siempre, no existe la palabra rebrote. En Tarazona tuvimos un conjunto de casos familiares, son brotes que no se comunican al Ministerio porque al ser familiares y en ese número no se comunican, aunque sí se considera brote de cara al estudio epidemiológico posterior, cuando haya que hacer estudios epidemiológicos. En España en este momento creo que cuentan como 30 y tantos brotes, seguramente hay hasta 50 y tantos, pero son de los que no se comunican, como el caso de Tarazona. Tarazona ha tenido 4 casos, me parece que ayer se contó el 5º caso positivo, pero lo importante de Tarazona es que son los 5 miembros de la misma familia, o son familiares, quiero decir, porque los 18 contactos son todos negativos. Se ha hecho una búsqueda de contactos y de contactos, los 18 contactos directos son negativos y van a seguir también siendo negativos el resto de contactos. Por lo tanto, es un brote que cuando pase el tiempo, me parece que el último diagnóstico es del 20 y algunos de junio, no me acuerdo, no sé cifrar la fecha, cuando pasen los siguientes 10 días será un brote inactivo. Al principio de la pandemia, en plena pandemia, el vicepresidente habló de que había preocupación en el gobierno regional por los pueblos pequeños, porque podían recibir personas que tenían el origen allí y que vivan allí. ¿Esa preocupación se sigue manteniendo? ¿Hay alguna medida especial? Cuando lo decía el vicepresidente era cuando estábamos empezando precisamente con el diagnóstico precoz. Este fue uno de los motivos en Castilla-La Mancha por el que contratamos más enfermeras de vigilancia epidemiológica que en otras autonomías, por la dispersión. Nosotros queríamos disponer de enfermeras de búsqueda epidemiológica cada 40.000 habitantes, porque lo habitual y los ratios que se estaban manejando en España era cada 120.000 habitantes. Pero nosotros queríamos cada 40.000 porque nosotros podemos tener 40.000 en 57 municipios de la Sierra de Guadalajara, y esto era lo importante. Hago esta salvedad para explicarle. Seguimos preocupados, claro que sí, porque como ocurrió en su día, nosotros el límite con otras comunidades, con también un gran número de casos, como puede ser Castilla y León o como puede ser evidentemente Madrid, nos preocupa. Nos preocupa porque el verano seguramente hace que esas personas vengan a ver a sus familiares, incluso que disfruten aquí de sus vacaciones, lo cual agradecemos. Quiero decir que en todo caso nos gusta que esto ocurra, pero nos preocupaba. La búsqueda que estamos haciendo, ese 92-95% que digo, en diagnóstico precoz, nos tranquiliza de alguna manera porque los casos que ocurran sean de personas que tienen su
empadronamiento en Castilla-La Mancha o que vienen a visitarnos, da igual, van a ser búsquedas precoces y están dentro del marco del 90 y tantos %. De hecho, muchos de las PCR que estamos haciendo no son todos para personas que viven en Castilla-La Mancha, son para visitantes. Por lo tanto, nos ocupa más que nos preocupa, porque con la vigilancia epidemiológica, con el diagnóstico precoz, no está habiendo, estamos teniendo la búsqueda más activa y encontrar los casos de manera más pronto. Consejero, no sé si ha comenzado ya el estudio de seroprevalencia en Castilla-La Mancha, que se anunció después de... Sí, el estudio ya se ha iniciado. Bueno, nosotros consideramos el inicio del estudio no cuando se pincha al paciente, sino cuando se define. El estudio empezó la semana pasada con la reunión del comité científico y del comité técnico, con las reuniones, porque fueron varias. Ya se ha definido la muestra aleatoria, que vendrán a ser pues, algo más de 11.000 personas, casi 12.000 personas, pero que sabemos que en las llamadas que se hace se pierde un porcentaje X que calculamos que se quedarán en torno a 9.000. Está aceptado ya por los comités científico y técnico que esa sería una muestra estupenda, que se va a diversificar por toda la región, teniendo en cuenta los lugares donde más ha influido la pandemia a lo largo de estos meses y a partir de final de la semana que viene, posiblemente, se podrán empezar a recibir llamadas en los diferentes domicilios ya para invitarles a participar. Por lo tanto, tenemos todo este mes de julio para las llamadas y para iniciar el estudio. Los resultados de este estudio los vamos a tener, como está ocurriendo con el nacional, calculamos que siempre el estudio y las conclusiones son como 2 meses posterior a terminar el último pinchazo, más o menos. Yo calculo que en septiembre podremos tener los primeros resultados de nuestro estudio de seroprevalencia, que será muy bueno para abordar el otoño, para abordar cómo se encuentra Castilla-La Mancha de cara a las posibles otras infecciones, como he dicho antes, de neumococo, de gripe, saber exactamente cómo nos encontramos seroprevalentemente hablando en cuanto al COVID. Han comentado que la actividad asistencial en los centros hospitalarios es del 63%. De media. Aproximadamente, si la situación se mantiene normalizada como hasta ahora, ¿se podría ir recuperando en los próximos semanas? Sí. Sí, eso es lo que queremos. Al 100% va a costar más llegar, por 2 motivos. Uno, porque estamos obligados desde el punto de vista técnico y científico a una reversibilidad en 24 o 48 horas por si hubiese una llegada otra vez masiva del virus. Por lo tanto, el 100% le tenemos un poco de respeto. Vamos a ir con más cautela. Primer motivo. Segundo motivo, también las fechas estivales nos hacen siempre, como cada año, disminuir el número de intervenciones, no todo por los profesionales, sino también porque las personas no siempre quieren operarse, por ejemplo, en la época estival. Pero bueno, de cualquier manera vamos a ir recuperando. Empezamos en mitad de mayo con algo menos del 19-20%, algo menos del 20%. Ya recuperamos en junio, hemos estado en torno al 53% de actividad y ahora estamos en un 63% de media. Bueno, yo creo que en los siguientes meses queremos alcanzar un 75% aproximadamente cuando llegue el mes de septiembre y ahí evaluaremos si nos dirigimos al 100% ya o no. Aunque nos interesa mucho dar respuesta a todas estas personas que durante el COVID han estado en su casa silenciosos, guardando su enfermedad y a estos es a los que ahora nos tenemos que dedicar. Por eso, alcanzar el 75 o algo más % es lo que consideramos oportuno. Pues no se lo puedo confirmar en estos momentos. De COVID no están declarados. De COVID no. Podrían ser sospechosos, esto no lo puedo negar, pero casos declarados de niños en el Hospital de Toledo no tenemos ninguno en este momento. Eso no quiere decir que no se declaren a lo largo de las siguientes horas, que no lo sé, no tengo ni idea. Supongo que le habrán hecho ya las pruebas oportunas. ¿Algo más? Pues muy bien. Muchísimas gracias y sigan cuidándose, a ustedes y sus familias.